ese tema de la gracia, que es profundo, amplio y de mucha bendición para todos nosotros, porque la gracia es gracia de Dios. Es decir, hay una doctrina en la Biblia, hermanos, que está escondida, no aparece esa palabra, pero es la imputación. Eso quiere decir que nosotros estábamos con una gran deuda, espiritualmente hablando. Estábamos endeudados y nuestra cuenta, hablando en ese sentido, estaba vacía. Pero vino Dios y imputó todo en su gracia, nos borró toditos nuestros pecados, hermano, y todavía Él nos bendijo y puso a nuestra disposición todas esas bendiciones que hemos visto ya con estas predicaciones que he estado dando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gratuitamente, acuérdense, gracia es gratuita, no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nada. Incluso la fe es obra de Jesucristo, porque Él es autor y consumador de la fe. Y la fe vino en nosotros para que creyésemos en Él por su palabra. Así dice Romanos 10:17. La fe es por oír su palabra. Todo es de Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Hay que darle gracias por la gracia. Sí, porque ya estamos aceptos en el amado. Ahora, les decía, esa gracia se conoce en teología, ¿ok? En teología se conoce como la gracia posicional. Ya, Dios ya nos ve incluso allá arriba en los cielos. Dios ya nos ve, hermanos, coronados, vestidos de lino blanco, fino y resplandeciente. Ya es un hecho todo eso, nosotros no tenemos que hacer nada. Eso es posicional, estamos resucitados en Cristo. Es un misterio, sí, porque la gracia es un misterio, estaba escondido en el Antiguo Testamento y Jesús la vino a revelar. Por eso Juan 1:17, que he estado acentuando ese texto, hermano, dice que la ley vino por Moisés. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. Y estamos en el verdadero, en la verdad, en Jesucristo, el que nos libera. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vimos posicionalmente, hermanos. Es decir, no cesamos de darle gracias a Dios. Tenemos directa la entrada. No necesitamos, hermanos, más que creer que tenemos acceso directo hasta el trono de Dios. Los sumos sacerdotes solo una vez entraban, una vez al año, al lugar santísimo. Y nosotros ahora, acceso directo. Fíjense ustedes lo que hace la gracia. No estamos bajo la ley, ni bajo el sacerdocio de Aarón. Por eso, y lo digo, yo sé que se molesta mucha gente. Estoy en contra de que la gente esté cayendo en las garras del judaísmo, de la religión. Tengo que decirlo, los gálatas cayeron en el judaísmo. Los colosenses estaban rozando otra vez en caer en el judaísmo. Y Pablo los exhorta, no señor, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no ser arrastrados por el legalismo, por el judaísmo. No. Estamos en Cristo Jesús ahora. Y la Biblia habla de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y por eso nosotros debemos de enfocarnos en Jesucristo, el jefe y cabeza de la iglesia. No hay nada más. Por eso les decía, nosotros ya estamos ungidos incluso en Cristo. Y la unción tenía triple función. Lo hace rey de reyes. Lo hace sacerdote, no en el orden de Aarón, sino con el orden de Melquisedec. Y lo hace el gran profeta que Moisés le dijo al pueblo: de nuestros hermanos va a surgir un profeta que va a ser grande entre el pueblo. Y se cumplió todo: rey, sacerdote, profeta. Esa es la triple unción que le llaman, hermanos. Y Él la comparte con nosotros en su gracia. Nos hizo reyes y sacerdotes. Fíjense, vosotros ya estáis ungidos, dice la Biblia. Y nos hace profetas a todos, porque cuando compartimos el evangelio con un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, estamos actuando como profetas. Somos anunciadores del evangelio. ¿Estáis comprendiendo? Tenemos esa triple unción. Y ahora,
Eso se llama la teología de la posición. Hay más, ya las prediqué. Si quieren ver esas predicaciones, las pueden consultar ahí en la internet. Ahora voy a hablar de la gracia, pero en acción, en la experiencia. Se le conoce como la teología de la experiencia. Tenemos que hacer algo ahora nosotros en consecuencia de nuestra salvación. Las buenas obras vienen después de la salvación. Las buenas obras no sirven para salvarnos, sino que son consecuencia ahora de nuestra salvación. Si ustedes leen Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, se van a dar cuenta que está clarito allí. Allí lo dice. La salvación es por fe y es por gracia en Jesucristo. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. Y posteriormente en el versículo 10 dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, los salvos. Ahora los salvos tenemos que hacer cosas en el reino. Por eso nos dejó Jesucristo aquí en la tierra, porque tenemos oficios que realizar. Entonces, hermanos, les voy a compartir, si me da tiempo, obviamente no me va a dar tiempo, ¿verdad? 16 cosas que Dios nos ha hecho en su gracia. Pero eso es en acción. Ahora no es para ganar salvación, ni mérito, ni nada. No, hermano. Yo no estoy ganando ningún mérito aquí al estar ejerciendo mi don. Ninguno. Lo hago porque amo a Dios. Lo hago en correspondencia a su gracia, a su amor, a su misericordia, a su bondad. Todo lo hago espontáneamente, voluntariamente, para darle la gloria y la honra. Amén, hermano. No para ganar puntos, ni para que yo califique o sea descalificado. No. Hay confusión por eso en muchas personas que creen que para agradar a Dios tengo que meterme en 70,000 cosas. No. Tú tienes un don. Descúbrelo. En septiembre, Dios mediante, reiniciamos nuestros estudios de discipulado y estamos estudiando cómo descubrir tu don, tu ministerio. ¿Cómo descubrirlo? Hay muchos hermanos sentados acá que no saben qué es lo que el Espíritu Santo les ha repartido. Ya es un don, es un regalo. Don es un regalo también. Ya lo tenemos. Lo que pasa es que hay que descubrirlo y decir, ¿cuál es? ¿Dónde lo puedo poner en función en la iglesia? Para edificación de la iglesia, dice la Biblia, ¿no? Dios. Simplemente, no para ganar puntos. No. ¿Ok? Entonces, de un solo golpe voy a poner, hermano, ahí los oficios. Fíjense todo lo que nos ha hecho Dios. Por eso les digo, tenemos una identidad. Ahí está la identidad. Miren ustedes, tenemos la identidad en Cristo. Nadie nos la va a quitar. Y como tenemos una identidad espiritual y tenemos dignidad espiritual que nos la ha dado Jesucristo, por eso nosotros los hijos de Dios no somos un don nadie, hermanos. No, somos seres especiales. ¿Cuántos se lo creen, hermano? Como dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 dice así, hermano, que nosotros somos real sacerdocio, nación escogida, pueblo escogido por Dios, santos. Fíjense ustedes, ¿para qué? ¿Para qué fuimos elegidos, ungidos? Para realizar una variedad de oficios, miren, bajo el poder del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, vamos a empezar ahí, uno por uno, hermanos. ¿Ok? Identidad y dignidad espiritual en la experiencia diaria. Esto es diario. No es que me lo voy a pensar, voy a orar. No, hermano. Eso ya lo tienes también. Eso te lo ha hecho Dios. Nosotros los cristianos nos debemos de identificar con lo que somos. Soy nueva criatura. ¿Estáis comprendiendo? No lo que hacemos. Soy. Fíjense. Vamos a ir paso por paso. ¿Ok? Viendo esos pasajes. Mateo 5:13. Voy a leerlo. Mateo 5:13, donde dice lo que somos ahora en Cristo. Miren, en la experiencia, aquí en la tierra, nosotros tenemos una misión: predicar, compartir el evangelio con la gente que aún no es salva. Tenemos que nosotros procurar que todo el mundo escuche del evangelio. Qué bueno que existe ahora la herramienta del internet, porque todos los días se convierte gente escuchando el evangelio a través de las redes sociales, donde era a veces inaccesible llevar el evangelio a montañas lejanas, tierra adentro. Ahora llega porque
aún, miren hermano, es increíble, aún poblados que están en el interior de los montes, tienen móviles, la gente, y ahí consultan la palabra de Dios, miran predicadores y están entregando su vida a Jesucristo. Fíjense, dice Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Noten, sois, esa es nuestra identidad. Y Dios nos hace dignos de que participemos en su reino. Ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él nos traspasó, dice Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fíjense, hermano, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Amén. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso quiere decir que hay muchos cristianos que pierden el sabor. ¿Por qué? Porque se van al mundo, le dan lugar al diablo, caen en pecado otra vez y se va desvaneciendo la sal, va perdiendo sabor y no sirve más para nada. Fíjense lo que dice el texto, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Wow. Es decir, el evangelio como que es pisoteado, fíjense ustedes, por el mal testimonio. Ya hemos hablado de que somos cartas de Cristo, leídas por todos los hombres. Entonces, nosotros somos sal de la tierra, somos sal, y la sal sirve para muchas cosas, ¿no es así, hermanos? La sal sirve para dar sabor, especialmente a la comida. La sal es un mineral que todos lo necesitamos, no con exceso, ¿verdad? Acuérdense, hoy se habla mucho de la salud, hay que comer sal moderadamente, ¿ok? Y la sal es también un mineral que protege los alimentos. Fíjense ustedes, es antiséptico. Fíjense, la sal es muy importante, cuida, preserva los alimentos. ¿Han visto ustedes para hacer un puchero qué le piden a la carnicería? Piden unos huesos secos, así, ¿no? Salado, ¿no es así? El bacalao, ¿a cuánto les gusta el bacalao? A mí me encanta, oye. Pero hay que desalarlo, ¿no? Si no lo metieran en sal, el bacalao se echa a perder. Y así muchos alimentos. Entonces, nosotros somos la sal, nosotros somos el ingrediente que necesita la humanidad, que está insípida, sin sabor. Y sin esa sal se pierde, se corrompe la gente, hermano. Nosotros somos la bendición para la gente. ¿Estáis comprendiendo? Por eso es una identidad. Qué bonito, dice uno, qué guay. Que yo soy un instrumento de Dios para bendecir a otros. Donde tú vayas, si tú dices que eres cristiano, eres sal. Eres sal. Los alimentos sin sal, hermano, es lo más horrible que hay. A mí el médico me prohibió la sal, ¿sí? Y a veces tengo unas ganas de echarle sal, hermano, a la comida. ¿No les pasa así a ustedes? Sí, pero tengo que cuidar mi dieta, mi nutrición, la sal, el azúcar, etc. Entonces, nosotros somos la sal. Somos esa sal que va a traer bendición al mundo. Fíjense. En cuanto a la sal, hermanos, es como tener un salero. Nosotros estamos en el salero ahora, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Miren todos, somos un granito cada uno. Cada granito es importante. ¿No es así? Cada granito es importante. En Cristo todos somos importantes. Cada uno. Es increíble que la sal viene por grande. ¿Sí? Habrá un salero ahí en la cocina. A ver si encuentra uno, William, por favor. Antes les voy a leer otro pasaje. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. Soy sal. Esa es una identidad. Eres sal. Tienes que darle sabor a la gente que está insípida sin Cristo. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Vale? Vayan conmigo a Lucas, capítulo 14, versículo 34 y 35. Lucas 14, 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Gracias, hermano. Dice así la palabra de Dios. Buena es la sal. ¿Sí o no es buena, hermano? Tú y yo somos buenos en las manos de Dios. Fíjense, eso es lo que es nuestra identidad. Soy bueno.
soy bueno. Fíjense, y dice, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará el mundo? Hay muchos hermanos que solo les gusta estar metidos en el salero y ahí se va haciendo insípido. ¿Sí? Ay, me encanta estar en la iglesia, no quiero irme de la iglesia. No, y se va endureciendo. Y se va, porque como hay humedad en el ambiente, se endurece la sal. Y muchos están duros ya de corazón, hermano. Se hace insípido. Y dice el versículo 35, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Una iglesia que solo vive encerrada entre las cuatro paredes, porque es bonito estar en la iglesia, hermano, sí, pero tenemos una misión, acuérdense, eso se llama la experiencia oración diaria, ¿sí? Y dice, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, ¿cuántos de ustedes esta semana ejercieron su oficio como salvo? ¿Están salando? Su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ¿sí? Tenemos ese oficio muy bonito. Miren, aquí está la sal y viene granulada. Cada grano es importantísimo. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, tú eres parte de ese grano y de todo ese conjunto llamado iglesia. ¿Estás comprendiendo la metáfora, hermano? Y es interesante nuestro idioma, ¿ok? Porque aquí es un sustantivo, sal. Pero lo transformamos en verbo y ¿cómo decimos? Sal, sal. Sal. Transformamos el sustantivo ahora en verbo, en acción. Por eso es en acción. Sal, sal de tu casa, sal de las cuatro paredes, sal del miedo, sal de la vergüenza. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Sal, tienes que salir. A ver, si yo quiero salar mi comida, con solo verla, con solo saber que sala, no va a agarrar el sabor. Tengo que actuar. ¿No es así, hermanos? Sal, 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 sal. Cada uno somos ese granito. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén, amén. Hermanos, algún día vamos a ver este lugar lleno. Ya casi, miren, vamos llegando ya, Hoy porque ha faltado gente, hay gente que está enferma, hay gente que está trabajando, que no pueden acudir a la reunión. Pero algún día, oigan bien, hermanos, proféticamente hablando, vamos a tener que buscar un local nuevo. Amén. Lo vamos a tener que buscar, porque no vamos a caber. Amén. Siempre y cuando tú salgas, sal. Siempre y cuando. Con puro amén, no suceden las cosas. Es fe en acción. Amén. Amén, hermanos. Así de sencillo, así de sencillo. Eso es un oficio que Dios nos ha dado. Sal. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra salar? De sal. Se pagaba con sal. Era tan importante la sal en la antigüedad que de ahí se origina, es la etimología de esa palabra, salario. El salario es muy importante. ¿Cuánto ganas tú en tu labor? Pues nosotros, en el sentido espiritual, si nosotros, hermanos, trabajamos para el Señor Jesucristo, extendiendo su reino, nosotros vamos a ser asalariados también para Él. Él nos va a bendecir. Amén. Hoy creo en la mañana me leyó mi esposa un versículo que a sus siervos les iba a dar su salario, dice, ¿no es así? Sí. Iba a darle su salario. Gloria a su nombre. Amén. ¿Y el salario cuál es? Las almas. ¿Cuántos quieren ver a su familiar convertido a Cristo, hermano? Yo no quiero, no estoy en busca de dinero, no. Estoy en busca de almas que son más preciosas que el oro. El alma de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, de tu tío, de tu tía, de tu marido, de tu esposa. El alma de tu hermano, de tu hermana. Eso es más valioso, hermano, que un montón de dinero. Somos sal. Dentro de la casa, los mismos cristianos entre nosotros tenemos que mantener ese sabor, no mantener insípida la sal ni dura, hermano, humedecida, siempre fresca. ¿Ven? Cómo me encanta esa sal del Himalaya. ¿La conocen ustedes? Esa sal rosa.
Me encanta, qué rica, tiene hasta sabor diferente a esta sal blanca. ¿Sí? Pues yo a veces le pongo, ¿será sal del Himalaya? O escama de sal, hay escamas de sal, ¿verdad? Y hay otros colores de sal también, no solo ese. Hay negra también que es muy cotizada, muy clara. Sí, del mar Caspio viene esa sal, fíjense ustedes. Así somos nosotros, somos especiales, hermanos. ¿Están comprendiendo? Así es, a salar, a salar. Sal. A mover el salero, exacto, que no se endurezca. Que no se endurezca. Y necesitamos, miren, es que todo tiene sentido. Con razón el Señor Jesucristo es súper sabio, miren. Este salero está como nuestra iglesia. Hay que llenarlo, ¿no? Hay que reproducirlo. Y eso está en cada uno de nosotros. Compartamos el Evangelio. Llévense, hermano. Lleven folleto, volante. Ahí tenemos. O ya se acabaron. Lleven, compartan el camino a la vida. Compártanlo. Eso es ser sal de la tierra, de la gente, pues. Fíjense, nosotros tenemos ese sabor de la vida en Cristo Jesús. Nosotros somos portadores de ese sabor, de esa vida en Él. Amén, hermanos. Amén. Aquí ya con esto yo debería de terminar ya el sermón hoy. Y se van con ese buen sabor de boca. Wow, soy sal. Incluso hasta nuestro sudor sabe a sal. Como diciéndonos Dios, soy sal. Conviértanse en sal. A los que no son convertidos todavía, somos sal de la tierra. Mateo 5, 13, Lucas 14, 34 y 35. Muy bien. Bien, hermanos. Vamos a ir al segundo. La luz de este mundo también somos, dice la palabra de Dios. Ok, Mateo 5, versículo 22 y 23, vamos a leer. Ok, no, perdón, Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Voy a leer hasta el 16. Ustedes me van siguiendo con su Biblia, los que tienen Biblia en mano. Otra vez, lo que somos, miren, no lo que hacemos. Es interesante eso. Se mezclan los verbos, miren, sois, eso te da identidad. Lo que importa es tu identidad, tu posición en Cristo. ¿Estáis comprendiendo, hermano? No lo que hace, eso es consecuencia de, hermano, espontáneo. Quiero que comprendan eso. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz en la experiencia, donde tú vayas. Tú tienes que ir alumbrando como la lucierna en la noche. Ahí andan volando, se meten por aquí, por allá, se meten en las casas, en los jardines, en todas partes. Ahí van alumbrando. Pues nosotros somos similares. Somos luminares de este mundo, dice el apóstol Pablo de los Filipenses. Somos luminares. Cogiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede. Si ustedes se van en la noche, ahí a la orilla del mar, van a ver muchas luces en los montes, así me hace más, no se puede esconder. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros también? No nos podemos esconder, tenemos que brillar, tenemos luz propia. La luz propia que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a ir a un texto para que vean que ya no las dio esa luz, ya la dio. Fíjense, y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, pues. No vas a encender una luz y ponerla debajo de una caja. No, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora se mete con la familia el Señor. Tú debes de ser luz en tu casa. Es tu deber. Es tu deber, porque eres luz. No que me lo voy a pensar si soy o no soy. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida, Él ya te compartió de su luz. Y es una luz eterna. Fíjense ustedes. Dice la orden ahora. Así alumbre vuestra luz. Si soy luz, es que ya me la dio Él. No es que la tengo que comprar, buscar o ir a Endesa. ¿Le puede conectar un cable aquí para que yo tenga corriente eléctrica? No. No, señores. Él nos las dio ya porque está hablando del sentido espiritual. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Está hablando de la gente sin Cristo, trae tinieblas.
en tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. Y acuérdense, Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, hermano. Ahora les voy a leer dos textos para apoyar esta enseñanza. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Como ya soy salvo, yo estoy realizando buenas obras, y por mis buenas obras, por mi buen testimonio, por los frutos, que todavía no hablo de los frutos, Alex, que es nuevo en el Evangelio, hermano. Estaba discipulándolo yo hace 15 días, y me dice: oye, Eduardo, eso de los frutos, me dice, he encontrado un texto en Deuteronomio, ¿se refiere a esto? Claro que se refiere, y más, quiero ya aprender de los frutos, me dice. Bien, soy una persona nueva en el Evangelio, ya está ansioso de los frutos. Espérate, va a llegar su momento. ¿Ok? ¿No es así, Ale? Todos están ansiosos por saber qué es el fruto, dice Jesucristo. Les recuerdo ese pasaje, base. Yo soy David, dice Juan 15:5. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho, no poco, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada, es absoluto en la vida. Y voy a hablar posteriormente del fruto. Del fruto. Hay cristianos, y me adelanto un poquito de ese mensaje, hermano. Hay cristianos, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesucristo iba rumbo a Jerusalén y vio una higuera y dice: voy a ver si tiene fruto? Y no la halló. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Lo que ha leído la Biblia. ¿Qué hizo? La maldijo. ¿Y quedó como? Seca completamente. Cuidado. Jesucristo no nos quiere maldecir a nosotros. Jesucristo anda buscando fruto en nosotros. Jesucristo es misericordioso, pero cuando llegue su tiempo voy a dar ese estudio, hermano, muy importante. Entonces, dice el versículo 16, vuelvo a repetir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, Padre tuyo y Padre mío. Somos hijos de Dios, por eso le decimos Padre, porque hemos aceptado a Jesucristo según Juan 1:12. ¿Sí? Entonces dice: a vuestro Padre que está en los cielos, lo glorifiquen, va a glorificar a Dios. Cuando nosotros empleamos la sal, el sabor del Evangelio, pues ese, el verdadero sabor de la sal es el Evangelio, hermano. No somos nosotros no podemos producir nada, es el Evangelio de salvación eterna de Jesucristo. ¿Ok? Igual la luz, ¿quién la da? Juan 8:12 nos resuelve la incógnita. Vean lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12, que muchos ya se lo saben de memoria porque yo di sendos estudios de los grandes yo soy de Jesús. Y Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Miren, hermano, noten lo que dice el texto. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tú ya la tienes? Amén. Si has creído en Él, ya la tienes. Amén. Ya la tienes. Es automático. Ese es un regalo de Dios también en su gracia. Somos luz. Pablo utiliza mucho ese término de la luz, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Les voy a leer otro pasaje. Le dice Jesús en el camino a Damasco a Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo. Dice, estoy leyendo Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Dice Saulo, que iba persiguiendo a la iglesia para matar a los cristianos. En ese tiempo Pablo era de la religión del judaísmo. Y es el que más dice: no vuelvan al judaísmo. Y hoy en día está de moda eso, querer volver al judaísmo. Él era judío antes, seguidor del judaísmo, de la ley de Moisés, fariseo de fariseos, hermano. En cuanto a la ley irreprensible, dice él, pero nada de eso me sirve para ser salvo, ni para tener toda esa dignidad y esa identidad en Cristo. Dice, vuelvo a leer: yo entonces dije, dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando alguien te está persiguiendo a ti, en realidad está persiguiendo a Cristo. Y dice:
Pero levántate, le dice, porque Pablo, al ver la gloria de Jesucristo, hermano, en el camino a Damasco, ustedes han leído ese pasaje, cayó al suelo. Cayó al suelo. Levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vea qué palabra más poderosa. Jesucristo se sigue apareciendo en nuestra vida porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, hermanos. ¿Quieren ver la gloria de Cristo en su vida, hermanos? Levántense, sí, sin miedo. Levántense, háganle caso, obedezcan, sométanse a Él. Y dice la palabra, versículo 17, librándote de tu pueblo, del judaísmo, que después, Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, como judaísta que era, después los judíos a él lo persiguen porque se convierte a Cristo. Lo apedrearon en Listra, ustedes saben. Lo querían matar en Damasco y lo descolgaron en un canasto desde el muro. Fíjense, y lo perseguían, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para hacer luz y sal. Fíjense, y dice, para que abra sus ojos. Dios nos usa como abre ojos a nosotros, a la gente, hermano. Nos usa. Abre ojos. Encuentra tú, vamos a decirlo así como se dice coloquialmente, el talón de Aquiles de las personas. Ese es el abreojo. Ahora es el momento de hablar de Cristo. El abreojo dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo nos la comparte a nosotros y nosotros también somos luz. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Somos luz, es nuestra identidad. Y de la potestad de Satanás, del poder de Satanás, fíjense, se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Todos nosotros antes estábamos bajo el poder, las garras de Satanás, como el pueblo de Israel en Egipto, bajo las garras de Faraón. Y Dios nos liberó a través de su Hijo Jesucristo, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, no en otra cosa. Ahí es donde el diablo también se cuela, hermano, haciendo creer en otras cosas a la gente, y la gente piensa y cree que están en lo correcto. No, para que tengan fe en mí, dice, ¿ok? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todos hemos sido perdonados ya en Cristo. Eso ya está imputado, como dijiste, hermano. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Y recibir herencia con los santos. Wow, yo la recibo. ¿Cuántos la reciben ya, hermano? Ya somos herederos y coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor. Y bien, miren qué bonito. Y les voy a leer otro texto, hermano, relacionado a las tinieblas. ¿Ok? Fíjense ustedes. Este es nuestro oficio. Somos luz. Dice Pablo. Dice, estoy leyendo capítulo 2 de Filipenses, los que me están siguiendo. Dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ustedes siempre obedecen, hermano. A ver, ya lo pillé, ¿verdad? Lo agarré en curva, como se dice. Como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Miren lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que cuidar esa salvación que nos ha sido imputada, hermanos. Somos responsables. Por eso les he venido diciendo, gracia pero con responsabilidad. No convertir la gracia en libertinaje, no mundanizándonos, no. Y dice el versículo 13, porque Dios sigue obrando, hermano, en nuestra vida. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense, nada sale de nosotros, es que todo es obra de Dios. Entonces, vamos a decir, nuestro deseo debería de ser, Señor, pon el querer en mí y el hacer por tu buena voluntad. Ponlo. Y el Señor lo va a hacer. Cuando el Señor lo hace, te quita vergüenza, te quita miedo, te quita temores,
te quita complejos de inferioridad, te quita ese asunto, el qué dirán. Por ejemplo, la persona que no se quiere bautizar, hay algún impedimento, yo lo sé, pero dile al Señor con este mensaje: pon en mí el querer como el hacer, y rompe toda esa barrera que me he imaginado. Porque ¿quién se va a resistir contra Dios, hermano? Solo uno mismo. Y dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contienda. Todo. Por eso, hermano, miren, vivo yo orando a Dios que en nuestra iglesia no exista la murmuración. La murmuración es abominación a Dios. Oiganlo bien. Daña, es contagiosa la murmuración. La murmuración es hacerse cómplice y socio del diablo, hermano. Oiganlo bien. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Ni contienda, pleitos, pues. Ahora dice: ¿para qué? ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ya se les acabó la pila? Miren, yo tengo un mensaje, hermano, en cuanto a la sal y en cuanto a la luz. Hay bombillas de 10 kilowatts, ¿les dicen? Vatios, de 10 vatios. Hay de 25, hay de 60, hay de 100. Y yo hago la pregunta: ¿cuántos son de 10, de 25, de 60 y de 100? ¿Cuántos? Aquí en la iglesia, ¿cuántos? Nunca se han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Porque somos luminares, somos como bombillas. Pero también en ese mensaje yo enseño una foto, hermano, donde hay también bombillas fundidas. Bombillas fundidas. Espiritualmente hablando, se les dice apagados. No están alumbrando. A ver, William, por favor, apaga las luces. Yo sé que en la imagen tal vez se va a ver, es parte de la predicación. Miren cómo se puede apagar un cristiano en un segundo. Dale, miren. Pues yo conozco cristianos así, andan fundidos. Está fundido, dice. Esa bombilla está fundida. ¿Y cómo se enciende? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al espíritu. Miren cómo se enciende rápido. Si tú has apagado al espíritu en tu vida, tú eres el responsable. Gracia con responsabilidad. No se olviden esos mensajes que ya prediqué. Tú eres el responsable. ¿Por qué lo has apagado? ¿Por qué no estás alumbrando a todos los hombres en tu casa y a todos los hombres, como acabamos de leer en Mateo 5? ¿Hay alguna razón? ¿Por qué? Pregúntatelo. Señor, yo quiero ser de 100 watts. Empieza con 10. Empieza con 10, pero por lo menos ya vas a estar alumbrando. Empieza con 10, te motivo, te animo. Después dile: Señor, 25, tú eres el que pone en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Lo acabamos de leer. No querramos presumir ya de 100, boom, te vas a quemar también. Poco a poco, paso a paso, como dice Isaías 28, poquito a poco. Un renglón por aquí, una palabra por allá, poco a poco. ¿Cuántos quieren el compromiso, hermano? ¿Cuántos aceptan el desafío? Quiero, porque ya eres luz, pero se apaga, ya lo vimos, 1 Tesalonicenses 5:19. No, apaguéis al espíritu. Y muchos andan apagados, marchitados, apachurrados, como dicen otros, machacados. Otros andan hechos polvo. Ha de haber alguna razón. Todo eso significa o luz o apagado. Y el que anda apagado anda otra vez en el territorio de las tinieblas. Oiganlo bien, como que retrocediste. Si Jesús dice que Él te traspasa del reino de Satanás, de las tinieblas, al de la luz, tú tienes que creerme eso. Por eso te voy a leer el otro texto. Aparece en Colosenses capítulo 1, donde dice:
voy a leer el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, amén, lo acepto, dice, conforme a la potencia de su gloria. Qué versículo, de verdad, hermano. Yo no sé ustedes si sienten sabroso, rico, sienten deseo de estar con el Señor. Yo sí, de verdad, porque es mi deber como hijo de Dios saborear la palabra. Y dice, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, cuando estás atravesando pruebas difíciles, necesitas paciencia. El viernes estuvimos hablando de la paciencia. Y, hermanos, longanimidad. ¿Saben lo que significa eso? Ánimo largo, largo, largo. Y tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Pues longanimidad. Para eso está el poder de su gloria, dice ese texto. Amén. Longanimidad. Hay que estar siempre con el ánimo en alto. Señor, dame una inyección de ánimo. No quiero estar apachurrado, ni apagado, ni machacado, ni hecho polvo. Amén, hermano. Sí. Longanimidad, porque soy luz. Amén. ¿Han visto? Dice la batería Duracell. No estoy haciendo promoción ni recibo nada de eso, solo lo digo, ¿verdad? Pero miren, hermano, tu batería debe estar siempre cargada. Tu lámpara debe estar siempre llena de aceite. No como las vírgenes insensatas que andaban pidiendo, ay, me das de tu aceite. No. Tu lámpara debe estar llena para que alumbre. Amén. ¿Estáis comprendiendo? Somos sal, somos luz. Y esa lámpara debe estar siempre cargada. Siempre. Y dice la palabra de Dios, hermano, con gozo, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos. ¿Ya vieron? Esa es nuestra identidad. No es que me lo voy a pensar. Voy a pedirle a Dios si es su voluntad. Nada de eso. Tú eres sal. Tú eres luz. Punto. Él te hizo apto para participar en el reino y en la herencia de los santos de luz. Ahora el versículo 13, que ya lo cité, dice, el cual, el Señor mismo, ¿verdad? El cual nos ha, miren los verbos en qué tiempo están, hermano, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Eso es diputado, ya es un hecho, hermano. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Son pasajes poderosos, hermano. De verdad, qué lindo. Nosotros somos luz. Ya somos sal. Somos de bendición a la humanidad, hermano. Todos sabemos que la humanidad está en tinieblas. Lo vemos. Tenemos familiares caminando en las tinieblas. A veces convivimos y compartimos plato con ellos y andan en tinieblas. Y están tan ciegos porque ahí entra la ceguera espiritual que no los deja ver la luz. Yo me imagino que la gente es ciega, ¿verdad? Es como cuando te ponen una venda en los ojos, ¿no ves? Lo que ves es oscuro nada más. Yo me imagino. Yo creo que los ciegos son ciegos, no ven nada. Aunque esté ahí la luz y le ponga un rayo láser incluso, no lo va a ver. Es el poder de Dios el que le va a quitar las vendas mágicas, los velos mágicos, la ceguera espiritual. Amén. Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quieren ver ese versículo? Con ese término, hermano. Vamos a las epístolas a los Corintios, por favor. Con ese término hoy. Y yo que pensaba que iba a darles hasta el 10 hoy, imagínense. Tenemos tareas, hermano, hay que aprender. Ok. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer, hermanos. Dice, versículos 3 y 4. ¿Estáis conmigo? Versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio, el evangelio,
A ver, las personas que son nuevas en Cristo, ustedes saben qué significa esa palabra griega, es netamente griega esa palabra. ¿Qué significa? Buena nueva o buena noticia. Y las buenas noticias deben de estar en la primera portada de los periódicos. Es el breaking news, como se dice, ¿ok? Es el titular. Porque es el Evangelio, la gran noticia, el breaking news. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Para los que veo que están ahí buscando, ¿verdad? Eso es el Evangelio, la gran noticia, hermano. Y tú y yo somos sal y luz de ese Evangelio. Y dice la palabra de Dios: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, ojo, ahí puede estar tu ser querido, tu familiar o tú mismo. Ten cuidado. Y dice, en los cuales, dice, de los que se pierden, ¿verdad? El Dios, noten, la palabra Dios está con D minúscula. Eso significa que es el diablo. El diablo se cree Dios. Y Dios, el verdadero Dios, siempre es con D mayúscula. Les hago eso porque hay muchos que no saben esas cosas. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pídanle a Dios por sus hijos, hermano. Sigan luchando, longanimidad, paciencia, pero sigan clamando día y noche, hermano. Quítale la venda, quítale la ceguera, quítale los dedos mágicos, rompe las coyundas, quiebra los yugos, Señor. Destruye las redes en que están metidos, Señor, por favor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Cristo es Dios. Aleluya. Esa luz nos la ha compartido. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Amén. Inviten más gente, pero oren, háblenle a Dios de esa persona. Yo les he dicho en muchas ocasiones, especialmente los tienen. Tienen a un familiar que anda descarriado, anda rebelde, anda, hermanos, incrédulo. Aquí en su mente, échenle lazo de salvación, en su mente, en oración, Señor. De hecho, voy a poner nombres ficticios. Voy a poner, vamos a decir, le echo el lazo a Julián, le echo el lazo a Marimar. Le echo el lazo a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi prima, a mi primo. Échense, créanme, lo quiero ver aquí sentado, adorando a Dios. Amén. Échenselo, porque a veces solo pensamos que somos sal y luz para los incrédulos. No, también en nuestra casa, como dice Miqueas, hermano, los enemigos serán los de tu propia casa, dice la palabra de Dios. Y ahí tenemos que poner en marcha, que le dije a Ale, el fruto principal, el fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto es la paciencia, el amor. Y Pablo aquí a los filipenses le dice longanimidad, a los colosenses longanimidad, ánimo largo. Así que, hermano, esperanza. Hay esperanza mientras vivamos. Amén. Échenle lazo, hermano. Ya lo tienen al familiar, al vecino, al amigo. Échense. Díganle, Señor, ayúdame a encontrar el abreojo para que se convierta de la tiniebla a la luz, para que reciba perdón de pecado. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ahora, Señor, nosotros en nuestra identidad tenemos esos oficios benditos, Señor, para ser testimonio real, vivo, contundente a la humanidad que nos rodea. Bendice a esas personas que ya tienen en mente aquí, mis hermanos, y que ellos mismos después den testimonio. Ese día yo puse a fulano, a fulana en la oración y está aquí con nosotros. Ya lo vemos, Señor, por fe. Lo vemos en tu tiempo, en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, Señor. Lo vemos en tu misericordia. Bendícenos a todos. Todos tenemos familiares, Señor, extraviados, perdidos, incrédulos. Por favor, Señor, ayúdanos a poner en práctica, en acción, en hechos, lo que somos ahora en ti. Para gloria tuya. Para gloria tuya nada más, Señor. Para eso nos has dado esos oficios. No para ganar puntos
hallar ninguna, Señor, aceptación delante de ti, porque somos aceptos en el amor. Es para darte gloria y para bendecir a la humanidad que está perdida. Tenemos esa misión, ser sal y luz de este mundo. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.